Poco después de la hora cero de hoy, la Cámara de Diputados completó la aprobación parlamentaria de la nueva Ley de Medios, que sustituye a la promulgada en el segundo gobierno del Frente Amplio, un asunto que viene provocando debate desde el inicio de esta administración. La Cámara Baja debía ratificar sin cambios el texto que venía del Senado. De lo contrario, la iniciativa, que era prioritaria para el gobierno, habría caído. El texto crea nuevas reglas de juego para obtener licencias de radio y televisión y además consagra la habilitación a los cable operadores para ofrecer servicios de acceso a Internet, entre otros temas. Estos fueron algunos de los puntos más polémicos de la ley, pero además se sumó a la controversia un artículo propuesto por Cabildo Abierto en la Cámara Alta que obliga a los medios de comunicación a brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. El oficialismo terminó dando los votos a esa disposición, pero a la espera de que el presidente Luis Lacalle Pou vete el artículo, ya que se entiende que afecta a la libertad de prensa. Bueno, ¿qué deja toda la discusión de la nueva ley de medios? ¿Qué cambia con la norma que ahora va a entrar en vigor? Ese es el tema. Eso es lo que vamos a conocer, conversar en los próximos minutos con dos voces. Está con nosotros el diputado del Partido Colorado, Martín Melasi. Buen día. Muy buenos días, Emiliano, y bueno, saludo a la audiencia. Y también está el diputado Frente Amplista, Gustavo Olmos. ¿Qué tal? También, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar charlando con ustedes. Empecemos por una consideración general, quizás justamente para el diputado Melasi de Ciudadanos. ¿Por qué era necesaria una nueva ley de medios de comunicación? Perfecto. En primer lugar, porque tenemos que entender qué es lo que está pasando hoy con las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y las amenazas que tienen los medios tradicionales de comunicación, que son justamente las radios, los canales de aire y los cable operadores. Hoy está habiendo una convergencia. Hoy el consumidor, básicamente, gran parte del entretenimiento, del consumo de lo que quiere escuchar o oír, lo hace vía streaming. Eso hoy en Uruguay no está regulado. Eso es una competencia muy dura para los medios tradicionales, porque los medios tradicionales generalmente subsisten gracias a la publicidad. Y gran parte de esa publicidad está migrando a las plataformas digitales. Eso es punto número uno. Punto número dos, porque fue desde el día 1 tildada de hiperreglamentarista, intervencionista, discrecional y limitativa de las libertades. Tan así que hoy esta ley, y la ley 19.307, porque todavía es ley, tiene 8 artículos inconstitucionales. No solamente eso, sino que atentaba contra la libertad de comercio, restringía libertades, al modo que le decía, por ejemplo, a los canales de aire, que el 60% de la programación tiene que ser producción nacional, cómo tenía que hacer los contenidos. A los cable operadores le decía cuántos usuarios podían tener, para que vea por qué nosotros decimos que es intervencionista. Se recogen gran parte del articulado de la actual ley de medios, se sacan las inconstitucionalidades y se consagran los derechos. ¿Cuál es uno de esos derechos? Justamente que se les prohibió a los cable operadores poder dar servicios de Internet. Hace 5 años que se les prohibió. Por supuesto que presentaron algunos recursos de inconstitucionalidad y bueno, algunos canales de aire lo obtuvieron, pero en el interior del país eso generó un atraso en la posibilidad de poder dar servicios de Internet, algo que sucede en el mundo, que hoy por hoy, 5 años después, le está generando muchísimas dificultades para retener las fuentes laborales. Diputado Olmos, ¿qué dice usted de esos argumentos? ¿Para el Frente Amplio no había que modificar la ley de medios anterior? Ahora, yo creo que es pertinente la discusión de modificar la ley de medios. Hay un trabajo que coordinó Gustavo Gómez que se llamó La Ley de Medios a Medias, y me parece que es un buen título, ¿no? Porque realmente la ley de medios que aprobó el Frente Amplio tuvo pretensiones o aspiraciones que no llegaron a concretarse en muchos de sus aspectos. Yo no comparto
sin embargo, el sesgo o la dirección en la cual se propusieron los cambios que se aprobaron ayer. Yo creo que la ley, discrepo con el diputado Melassi, no se metía con los contenidos. En realidad lo que trataba de regular era cómo se administraba y cómo se otorgaba el espectro radioeléctrico, entendiendo que eso es un bien público que pertenece a la sociedad y que debía estar de alguna manera regulado cuál era la forma de acceder y de verlo. No era limitativa de las libertades, de hecho no hay ninguna observación en ese sentido. Los artículos que se declaran constitucionales, que son 6 y 2 parcialmente, son de 100 y pico de recursos de inconstitucionalidad que se presentaron, o sea, contra 100 y pico de artículos. Básicamente todos fueron rechazados y no iban al corazón de lo que era el proyecto de ley. Esto se refleja, por ejemplo, en los índices de libertad de prensa que hacen Reporteros Sin Fronteras y otro tipo de organismos internacionales, donde la aprobación de la ley no significó un salto un deterioro, digamos, en el ranking, en el posicionamiento que estaba Uruguay. Siguió mejorando y cae estrepitosamente a partir de 2022 por una combinación de factores. No es porque haya habido un avance en contra de la libertad de prensa. Hay algunos elementos de sentido, pero además porque se incorporan algunos criterios que tienen con lo económico que también afectaron el índice. De todos modos, para ustedes, para el Frente Amplio, ¿había que actualizar la ley? Yo creo que sí, que había que actualizarla porque había cosas que de hecho no estaban funcionando y entonces cuando en la discusión venía el ministro de Paganini, decía, bueno, pero este organismo que está creado acá nunca funcionó. Está bien, Paganini, tenés razón, ahí tenés un punto, digamos, había cosas que merecían ser mejoradas. Había algunas de las que se plantean como argumentos que ya estaban resueltas. Por ejemplo, la posibilidad de que los cableoperadores tuvieran acceso a Internet, eso ya estaba aprobado en la rendición de cuentas de 2021, que es la que se aprobó en 2022. O sea que a partir del 1 de enero de 2023 ya podían hacerlo y de hecho ya hay algunos que están obteniendo licencias para eso. No quiero prolongar demasiado esta parte introductoria. Me imagino que pueden discutir un rato sobre algunas de las afirmaciones que han hecho ambos, pero simplemente para cerrar esta parte, diputado Melassi, sobre lo que decía su colega Olmos. Es 100% intervencionista. Es decir, no hay que mirar el artículo 60 y que habla de promoción de la producción nacional. Establece justamente cómo tienen que llevar adelante la programación. Usted se refiere a la ley vigente. A la ley vigente. Establece, es decir, coarta la libertad de comercio, en definitiva, cuando los cable operadores le dice cuánto es el máximo de usuarios que pueden tener, y entre ellos me puedo seguir desplayando. Es decir, los cable operadores se le negó la posibilidad de tener licencias de Internet, algo que es increíble. Y lo otro, que ahora vamos a venir al otro artículo, estos artículos inconstitucionales que ya habían sido adelantados por expertos juristas en la materia, el Frente Amplio tuvo la posibilidad de derogarlos y sin embargo no lo hizo. Eso muestra claramente que esto no era una ley de medios, sino era una ley contra los medios. A ver, brevemente, Olmos. En absoluto no, o sea, en todos los gobiernos del Frente Amplio no hubo un solo medio, un solo periodista que haya sido perseguido, que haya sido castigado, que ni por esta ley ni por ninguna otra ley haya sufrido ningún tipo de sanción. El Frente Amplio fue garante de la libertad de prensa. Eso es cierto, pero lo que señala el diputado Melassi también es cierto. O sea, varias disposiciones tenían corte intervencionista y organizaciones de periodistas y periodistas en lo individual habían cuestionado, habían advertido sobre lo que podía pasar si se aplicaba efectivamente esas normas, que después, bueno, resultó que no se las aplicó a fondo, ¿no? Yo soy un corte intervencionista, lo que se procuraba, y que puede ser mejorable en la forma que se intentó hacerlo, es decir, ordenemos esto, y entonces ordenemos, el espectro radioeléctrico es del Estado, el Estado lo cede, y entonces, de alguna manera, yo tengo que asegurar como Estado que haya distintas voces, que haya distintos perfiles, que haya radios que se dediquen más a la música, otras más al periodismo, otras más a los deportes, digamos, ¿no? Y que hubiera proyectos periodísticos periodísticos no, de comunicación, digamos, periodísticos de otro tipo, que fueran
aprobados y que generaran que en la globalidad había una pluralidad de opciones. Ahora eso desaparece. Diputado Melassi, sobre lo que usted señalaba más temprano me queda esta otra duda a mí. Usted dijo, la ley cuando se aprobó no contempló el fenómeno que se estaba dando del streaming, de la competencia que implicaba para los medios tradicionales la nueva forma de comunicación a través de Internet. Curiosamente eso tampoco está en esta norma. Es verdad. Se criticaba a la ley del Frente Amplio porque ignoraba el fenómeno de Internet, no se lo regulaba para nada y sí se regulaba a los medios tradicionales. Ahora con la nueva norma eso sigue igual. Es verdad, pero nosotros siempre hemos mantenido y hemos dicho que esta es una norma que controla a los medios tradicionales de comunicación, no es una norma de telecomunicaciones. Que el Uruguay se merece una discusión para tener una buena norma de telecomunicaciones, claro que sí, para poder controlar mejor los contenidos, porque todo lo que sucede en esta radio que utiliza un espectro radioeléctrico está controlado. Ahora, esta misma radio vía streaming no tiene ninguna norma que la esté controlando. Entonces, es verdad, se merece una discusión aparte tener una buena norma de telecomunicación. Pero bueno, en 4 años y medio de gobierno se pudo haber avanzado en esa dirección. Perfectamente sí, estábamos abocados en esta y por distintos motivos se fue prolongando y por suerte ahora tenemos una buena ley de medios. ¿Ustedes entienden que hay que regular esa otra parte o no? ¿O que hay que dejarla como está? No, yo creo que hay que avanzar en regulación en ese sentido. De hecho, ahora en un ratito tengo reunión de la Comisión de Innovación donde estamos discutiendo un proyecto que apunta a regular las deepfakes, que son las noticias falsas, digamos, cuando se genera un video con la imagen de Melassi y la voz de Melassi diciendo cosas que Melassi nunca habría dicho. Entonces intentar limitar eso en las sobre todo en vista de la campaña electoral, es un proyecto que estamos viendo ahora, pero creo que sí, que hay un mundo ahí que debe ser regulado y que no podemos ceder la soberanía a manos de las grandes plataformas. Bueno, vamos ya, nos metemos ya en algunas de las disposiciones del texto nuevo. Seguimos, estamos con los diputados Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora Frente Amplio, y Martín Melassi, de Ciudadanos Partido Colorado. Vayamos, decía yo, a algunos de los artículos más controvertidos del texto que acaba de completar su trámite parlamentario. El más sonado, últimamente sobre todo, el artículo 72, introducido por Cabildo Abierto en el Senado. Leo de nuevo lo que dice. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta disposición, decía yo, la propuso Cabildo Abierto en la Cámara de Senadores a cambio de su apoyo al proyecto, porque tenía varias diferencias con el proyecto. La negociación fue, si se incorpora esta disposición, votamos. Ahora, resulta que ustedes dos, en particular ustedes dos, coinciden en que no es una buena norma, en que afecta la libertad de prensa. Desde el Partido Nacional, que fue quien negoció con Cabildo, se argumenta, no hay que preocuparse, es nada más que un saludo a la bandera inaplicable. ¿Qué responden? ¿Cómo se resuelve esto? Melassi. No, el artículo es nefasto. Así, nefasto. ¿Usted qué calificativo le pone, Olmos? Coincido, nefasto. Este mismo artículo quiso ser introducido en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, en la cual yo integro, y por eso teníamos trancado el proyecto de ley de medios. Por suerte, no se incorporó, pasó la discusión en el Senado, y es verdad, como tú decías, Emiliano, era condicionante para que Cabildo votara en la Cámara Alta. Sí, fue una negociación muy rápida, ¿no? Fue una negociación muy rápida entre Cabildo y Partido Nacional. Exacto. Esa es la realidad. Y nosotros ahora, como tercera Cámara, como es bueno que los oyentes sepan, nosotros no podíamos desglosar ese artículo para no votarlo, o votábamos toda la norma o la hacíamos caer. En el entendido que aparte nosotros tenemos herramienta legislativa, como presentar un proyecto para derogarlo, en el cual contamos con el apoyo del Frente Amplio, entendíamos que el trabajo de 3 años y medio no lo podíamos tirar por la borda por un solo artículo en 96, que por supuesto, volvemos a decir, es nefasto
restringe la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero aspiramos y tenemos la convicción de que el presidente de la República lo va a vetar. En principio, ustedes habían dicho que votaban si el presidente les adelantaba que iba a vetar. Es y después correcto. Cambiaron, dijeron, bueno, votamos en la confianza de que el presidente va a vetar. Sí, Emiliano. Previo que la bancada del Partido Colorado me encomendó ir a hablar con el presidente. Tuvimos ahí un mano a mano y yo creo tener la convicción de que el presidente lo va a vetar. ¿A ustedes qué les parece este escenario que ha quedado planteado del lado, por ejemplo, del Partido Colorado? A ver, el artículo es nefasto, como decíamos. El estilo de negociación de Cabildo Abierto ha sido esto en muchos temas y ha tenido a la coalición en jaque, no sé, por ejemplo, con la reforma de seguridad social, lo estuvo todo turismo diciendo no sé si voto o no voto, y después saca algún elemento nuevo que en el cual tiene interés y termina votando. No es nueva esta práctica, es un tema de la coalición. Yo creo que votar un artículo que todos decimos que es nefasto, con la esperanza de que el presidente lo vete, es realmente difícil de entender. De innumerables organismos internacionales han hecho declaraciones diciendo, advirtiendo sobre el peligro que esto representa para la libertad de prensa. Periodistas de distintos medios del Uruguay han dicho que esto es terrible, y periodistas que notoriamente no son del Frente Amplio. Y ayer en hubo cierto sentido, un último planteo de Cabildo Abierto defendiendo el alcance del texto, ¿no? Lo dijo el diputado Sodano. Acá no se coarta la opinión, se coarta o se busca impedir que se difundan mentiras. Lo que se busca es que la información sea rigurosa. En realidad lo que dice no refiere a la opinión, no refiere solamente a la opinión. A ver, refiere el tema es... Perdón, información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones. Usted dice que también están incluidas las opiniones. Efectivamente. Y Efectivamente, además en el le texto pone están. 6 adjetivos que tiene que cumplir. Hay verdad en que en la vida real ciertamente inaplicable, pero hay una extensión incluso de lo político que va hasta los contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral. O sea, hasta lo académico termina teniendo que tener opinión de los partidos políticos. A mí me cuesta pensar que si aquí en perspectiva hace una entrevista a un científico sobre algún tema en el cual está investigando, después le tenga que pedir la opinión al Frente Amplio, al Partido Nacional, a Cabildo Abierto o al que sea. Es lo que dice el artículo. ¿A usted, Melassi, tampoco le convence la defensa que hizo Sedana ayer? No, para nada. A ver, creo que el diputado LDT, que es periodista, él dijo que está en el ABC de lo que ustedes aprenden, que tratar de, obviamente, la imparcialidad, la pluralidad, es parte del ejercicio de su profesión. Ahora, decirle a los medios de comunicación que a la hora de referirse a actores políticos lo tienen que hacer de forma completa, rigurosa, seria, imparcial, plural. Es decir, me preocupa quién va a medir, con qué vara van a controlar esto. Y no es un saludo a la bandera, y acá es la parte que me parece bien interesante, porque en el capítulo de infracciones establece como infracción leve aquellas acciones u omisiones contrarias a lo que establece la ley. O sea que podría haber sanciones, efectivamente. Sí, y 2 sanciones leves pasa a ser una sanción grave y por lo tanto los medios de comunicación pueden quedar suspendidos. Entonces, en general existe esta opinión negativa sobre el artículo 72, salvo la de Cabildo Abierto. Porque incluso en el Partido Nacional, donde se negoció y se aceptó este texto, se dice, bueno, pero no se va a aplicar, va a quedar ahí. Ustedes han señalado, no alcanza con eso, hay que directamente erradicar esta disposición. Una posibilidad es que el presidente vete. Y si no veta... Nosotros tenemos ya la redacción pronta para poder derogar dicho artículo. Y en el caso de que se vaya por ese camino, ¿el Frente Amplio acompaña? ¿Es un proyecto de ley que derogue este artículo? Sin duda, ya ayer lo anunciaron varios legisladores del Frente Amplio. Si no fuese vetado y
y el Partido Colorado estuviese dispuesto a presentar o acompañar una iniciativa en ese sentido, cuenta con los votos del Frente Amplio. Se generaría un problema entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, ¿no? Un problema serio, porque Cabildo Abierto aceptó votar el proyecto en el Senado, pese a que tenía varias discrepancias, a cambio de que estuviera esta disposición. Ahora se encontraría Cabildo Abierto de que esta disposición sale. Bueno, el diputado Sodano ayer lo dijo. Ellos acompañaron la ley forestal y el presidente la vetó y sin embargo la coalición sigue funcionando. ¿Usted qué dice? Usted está en la oposición, pero ¿qué dice? A ver, el presidente está en un dilema de hierro, digamos, ¿no? ¿Tiene un problema con el Partido Colorado o tiene un problema con Cabildo Abierto? Deberá elegir. Ya seguimos. Vamos a recorrer otras disposiciones del proyecto de ley de medios que acaba de completar su trámite en el Parlamento esta madrugada. Poco después de la hora 0 de hoy, la Cámara de Diputados completó la aprobación parlamentaria de la nueva ley de medios que sustituye a la promulgada en el segundo gobierno del Frente Amplio. La votación se saldó con 50 legisladores a favor en 91 presentes en sala. Ese es el tema. Estamos con dos de los diputados, Martín Melassi de Ciudadanos Partido Colorado y Gustavo Olmos de Fuerza Renovadora Frente Amplio. Seguimos revisando algunos de los artículos que más discusión generaron. Les propongo que vayamos a el 16, el que establece la cantidad de licencias de radio y televisión abierta que puede tener una persona física o jurídica, privada o grupo económico. El proyecto que se votó en diputados aumentaba ese tope de 3, que es lo permitido por la ley vigente, a 4 en la zona metropolitana y a 6 en el resto del país. El Senado subió el límite un poco más para el caso de la zona metropolitana, lo llevó a 5 y dejó en 6 el límite para el resto del país. Melassi, ¿por qué? ¿Por qué se dispone esta flexibilización en el tope de permisos? Bueno, en primer lugar vamos a decir que lo que se remitió del Poder Ejecutivo eran 8 licencias. Nosotros, como bien decías tú, Emiliano, la bajamos a 4 y de la Cámara de Senadores se aprobó 5 para la zona metropolitana y 6 para el interior del país. Está claro que el interior del país no es lo mismo tener 2, 3, 4 radios en localidades de 3, 4 mil habitantes que puede ser en la capital del país. Pero especialmente yo diría que es más que nada para cuidar las fuentes laborales. Quien desconoce que hoy las radios, los canales de aire, tienen un fuerte competidor como son las plataformas electrónicas, las plataformas digitales, que es un máximo competidor donde gran parte de la publicidad ha migrado hacia esas plataformas, no las quiero mencionar, pero todos las conocemos, es desconocer la realidad hacia dónde va el mundo. Entonces, aumentar la cantidad de licencias va en esa lógica. O sea, en la lógica de un salvavidas para que de alguna manera, con el mismo costo operativo, el negocio termine cerrando y la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia es gracias a los periodistas que nos dan la oportunidad de poder expresarnos y llegar a la gente. Ese es el espíritu principal. ¿Y el diputado Olmos no está de acuerdo? A ver, hay un tema previo que es que se elimina en la ley el concepto de grupo económico, que se había introducido en la ley del Frente Amplio, que era lo que pasaba históricamente. Una familia tenía un conjunto de radios o canales de televisión, el esposo, otra cantidad de la esposa, el hermano, el hijo, la mamá, y entonces terminaban armando, teniendo un oligopolio, una concentración muy fuerte, porque ninguno individualmente superaba el límite que estaba previsto, pero era obvio que era un grupo económico. Eso se incorpora en la ley y ahora se elimina. Se incorporó en la ley del gobierno del Frente Amplio y ahora se elimina. Eso es un primer problema. Y yo creo que la concentración de medios es un problema para la democracia. Para que tengan una idea, en la primera mañana el 80% de la audiencia en AM está en radios que son de 3 dueños. No es que hoy pase, pero si esos 3 dueños se pusieran de acuerdo de que sobre determinado tema no se habla, tienen un poder
que tiene impactos en la calidad de la democracia, que tiene impactos en toda la sociedad. Digamos. Lo del cuarto poder no es Cuando usted dice que en la mañana el 80% de la audiencia está en radios que pertenecen a 3 dueños, se refiere a, si entiendo bien, Grupo Sarandí, Grupo Pagnolio y Grupo Zorrilla. Sí, exactamente. Ahí está. Exactamente. Y esa es su preocupación. Mi preocupación es la concentración, es la posibilidad de que pocas personas o pocos grupos económicos terminen controlando la información a la que accede la opinión pública. Entonces, aumentar los límites es un problema en ese sentido. Ya eran altos los límites en el gobierno, en la ley del gobierno del Frente Amplio. Algunos de esos grupos habían sobrepasado los límites por distintas modalidades y eso no se había impedido, no se había cortado. Sí, sin duda, lo habían pasado, la URSEC no lo controló y de hecho la ley se estaba violando en ese sentido. Se estaba violando en los gobiernos del Frente Amplio. En el gobierno del Frente Amplio y se violó más en este gobierno. Sí, no estoy diciendo que el Frente Amplio sea inocente, libre de culpas en este sentido. Pero me parece que ahí es el nudo de preocupación, digamos. ¿Cómo evitamos que la concentración y el poder que da esa concentración? Y esto es mucho más importante en Montevideo, porque además son 5 más una de televisión que pueden tener, que eso también se agregó ahora. Entonces, esa es lo que creo que tenemos que proteger, intentar asegurar que un bien como son las frecuencias de radio y televisión, que es público, termine siendo monopolizado por un conjunto privado con sus propios intereses comerciales, políticos o lo que sea. ¿Qué dice el diputado Melassi sobre esa inquietud, preocupación? Visión que no comparto plenamente porque siempre es una visión muy capitalina. Lo dije ayer en la Cámara nuevamente. Siempre vuelvo a decir, 5 licencias, 4 licencias en la capital del país, si son las mejores radios, puede ser demasiado. Pero en el interior del país no necesariamente es demasiado. Lo segundo que me gustaría resaltar, que los grupos económicos no se retiran, porque si uno lee el artículo 16, dice una persona física o jurídica privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial de más de tantas licencias. La palabra grupo económico está, simplemente la definición del grupo económico que da para la reglamentación. Otra cosa, el Frente Amplio otorgó licencias a radios, a titulares de radios, a titulares de canales de aire, sabiendo que ya contaban con otras licencias, sabiendo que estaban a nombre de testaferros. Yo no digo que esto va a blanquear algunas situaciones, pero algunas sí la va a blanquear. Entonces, para controlar una norma, mirándonos a los ojos, mejor aumente la cantidad de licencias, blanquee situaciones y que de esa manera podamos controlar la norma. Ahora, queremos hacerlo... A ver si entiendo el razonamiento. Usted justifica el aumento de los, yo no lo de los topes. No, yo no lo justifico. Porque hay que blanquear situaciones que vienen de antes. No, yo no lo justifico. Pero si usted me pregunta a mí, si hay alguien como tiene la certeza el diputado, que tiene alguna licencia más, y esto blanquea la situación, yo prefiero controlar una norma de verdad y no mirar para el costado sabiendo que en definitiva está a nombre del primo, del tío o de la abuela, como decía el diputado Olmos. Diputado Olmos, ¿qué dice de estos argumentos de su colega? A ver, yo creo que sí, blanquea evidentemente, el número coincide con algunos grupos económicos que están fuera de la norma, o sea, ahora quedan todos adentro de la norma, en ese sentido hay un blanqueo, y yo creo que hay otro tema que el problema es la capacidad de competir de los más chicos. O sea, si yo permito la concentración, los que no están en ese juego, en el juego de los concentrados, tienen muchas mayores dificultades para competir. Y esto lo ven también en el interior, porque el poder que tienen los canales 4, 10 y 12, por ejemplo, para imponer condiciones a los cableoperadores del interior, o el poder que tiene Quitae, que es el consorcio de estos 3 canales, para en la competencia con CUTA, que es la otra asociación de cableoperadores del interior, es de una simetría brutal.
Entonces, intentar mitigar esa asimetría yo creo que es una responsabilidad que el Estado debería tener. Ahora veamos la otra pata, porque es la que siempre se pierde. Siempre tenemos un enfoque más de este lado del mostrador y no el enfoque que hay que tenerlo en la gente, especialmente aquellos que quieren promocionar sus productos y sus servicios. El segundo de radio y el segundo de canal de aire, cuando usted tiene más de un medio, baja sustancialmente, porque usted llega a una audiencia mucho más amplia en todo el país y eso permite bajar, claramente, porque usted puede bajar costos, baja el segundo para aquel que tiene que sacar de su bolsillo para promocionar sus productos o servicios. Así que desde ese punto de vista yo lo veo beneficioso. Siempre con la mirada en que toda norma que no se controle es un problema. A ver, dos puntos más para ir cerrando este capítulo. El Frente Amplio, por lo que escuché y vi, afirma que estos límites todavía pueden vulnerarse porque el Senado eliminó una parte del artículo 18, la potestad de la URSEC de controlar el cumplimiento de las normas anticoncentración y por lo tanto el control ahora queda en manos solamente de una comisión del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo ven esa objeción? Vuelvo a decir, no importa quién tenga que controlar la norma, lo importante es controlar una norma y saber que lo que estamos controlando es así. ¿Qué dice usted, diputado Olmos? ¿No alcanza con ese control del Ministerio de Economía? Lo que pasa es que, hay un organismo especializado, que es la unidad reguladora, que es el que tenía ese cometido. El Ministerio de Economía y Finanzas controla normalmente más asuntos que tienen que ver justamente con la economía y con la finanza, o sea, con los números de las empresas. No es su métier, no es su tema controlar este tipo de situaciones, y de hecho me parece que hay un debilitamiento en ese sentido. No, yo no lo creo así, al contrario. Yo creo que la unidad reguladora de servicios de comunicación ahora va a poder controlar una norma que, como decía, era tan hiperreglamentarista que era imposible de controlar, tan así que al Frente Amplio se le fue toda la administración desde el año 2015 al 2019 para hacer la reglamentación. Sí, sería complicada la reglamentación, ¿no? 4 años y medio estuvieron para reglamentarla. Primero, pero se le está sacando a la URSEC, no es válido el argumento. La demora de reglamentación... Si entiendo el argumento de Melassi, se le saca a la URSEC una tarea, la de controlar la concentración, que pasa solamente, queda en manos solo del Ministerio de Economía, y bueno, la URSEC puede concentrarse en los otros aspectos. Pero de lo que estamos hablando es de controlar la concentración. La demora en la reglamentación, que es cierta, que existió, tuvo que ver con la infinidad de recursos de inconstitucionalidad que había presentado. Entonces el gobierno eligió decir, bueno, esperemos a que la Suprema Corte de Justicia decida que es constitucional, que no, para en ese momento empezar a reglamentar. Y pues esa fue la causa de la demora, que fue un problema, sin duda, la causa de la demora. Tampoco tengo problema en admitirlo. Enseguida venimos con la tercera parte de esta entrevista a dos voces, o debate, como ustedes prefieran, examinando algunos puntos críticos, algunos artículos especialmente discutidos del proyecto de ley de medios de comunicación, que ahora va rumbo a la promulgación del Poder Ejecutivo, eventualmente con veto, eventualmente con un veto al artículo 72. Estamos con los diputados Gustavo Olmos y Martín Melassi, Frente Amplio, Partido Colorado respectivamente. Con ellos repasamos algunas de las disposiciones del proyecto de nueva ley de medios. Otro de los puntos críticos en este texto es el artículo 49, el que estipula que las empresas de televisión por cable pueden vender servicios de acceso a Internet. Primera pregunta para el diputado Melassi, ¿por qué era necesaria esta disposición si la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucional el artículo 56 de la ley de medios vigente que le prohibía a los cableros la venta de acceso a Internet? Y bueno, y de hecho ya el Poder Ejecutivo ha ido otorgando licencias, ¿no? Sí, es así. Bueno, esto es un viejo reclamo, especialmente de la Cámara Uruguaya de Transmisión para Abonados, de que existiera esta disposición, debido a que este tratamiento de esta ley de medios se postergó bastante.
como bien le decía el diputado Olmos, bueno, se aprobó en una rendición de cuentas, se habilitó a los cables operadores, vuelvo a decir, un derecho que se les había prohibido por ley. Por lo tanto, nosotros entendíamos que, bueno, no, de por sí está en uno de los artículos y, bueno, lo va a habilitar a obtener lo que se llaman las licencias tipo B. Acá la gran discusión está en qué pasa con la empresa estatal. Nosotros lo que decimos es que entiendo la mejor modificación que pudimos hacer en ese artículo, era que a la empresa estatal se le obligaba a tener que prestar su infraestructura, sus redes, a los cable operadores. A ver, lo leo completo. Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencia para prestar servicios de banda ancha de acceso a Internet a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia. Usted estaba aludiendo a la parte final del artículo, a ver. Exactamente, es decir, en definitiva se le decía a la empresa estatal de telecomunicaciones, de que tenía que prestar su infraestructura, ¿verdad? Era un deber. Nosotros sacamos esa obligatoriedad. Hoy, Antel, porque es la empresa estatal, podrá negociar con los cables, con el que entienda pertinente, si quiere o no quiere prestarle su infraestructura y hasta dónde le va a prestar su infraestructura. Nosotros siempre lo decimos para que el oyente lo entienda, Antel tiene desarrollada una autopista de 10 carriles prácticamente en todo el país. Es verdad, es la empresa de los uruguayos en el cual nosotros hemos sido grandes defensores, tan defensores que sacamos la obligatoriedad. Hoy tiene 6 carriles ociosos. Bueno, es una política de la dirección de Antel querer compartir o no compartir, cobrar el peaje, no cobrar el peaje, ver qué tipo de vehículos queremos pasar por esas rutas, pero es una decisión de Antel, no tiene nada que ver con la norma, que es la parte que generalmente se mezcla. La norma solo dice que Antel puede, ¿no?, arrendar su infraestructura. Ahora, con quién lo hace, cómo lo hace, si después puede ir en contra de los intereses de Antel, es un tema. Diputado Olmos, ¿le convence ese argumento, ese enfoque de su colega Melassi? Yo creo que hay una parte de lo que dice Melassi que es absolutamente así. El proyecto que venía del Poder Ejecutivo era peor en este sentido y no tengo ningún inconveniente en reconocer públicamente que el diputado Melassi trabajó duramente para cambiarlo en ese sentido. El proyecto que salió de la Comisión de Diputados, teniendo problemas, era mejor que el que vino del Poder Ejecutivo y el que viene del Senado es bastante peor que el que venía de diputados. El tema estaba resuelto en la rendición de cuentas de 2021, como ya dije hace un rato, y de hecho se están ya otorgando licencias a los cableoperadores. Pero yo creo que además este artículo no hay que analizarlo aislado de el 73, que establece que la inversa no se da. O sea, se le dice a los cableoperadores que pueden acceder a Internet, pero se le dice a Antel, vos para competir en contenidos tenés que tener una autorización especial. Dice, la competencia, leo, o facultad legal para prestar servicios de telecomunicaciones en general, y Antel es el único que lo hace, no habilitará por sí misma a prestar servicio de difusión de contenido audiovisual, en particular aquellos casos incluidos en la presente ley. O sea, Antel tiene que pasar por algún proceso para poder ofrecer contenido audiovisual. Sin embargo, la inversa sí se habilita. Yo creo que ahí hay un tema de debilitamiento de Antel. ¿Melassi? Sí, depende del punto de vista que lo quiera ver. También le puedo decir que creo que deja claro un poco cuál es la misión de Antel. Por ejemplo, la misión de Antel no es hacer una Antel Arena y invertir 120 millones de dólares cuando tendría que haberlo invertido en mejorar su plataforma de Antel TV. También hay que decir que puede ser en defensa de Antel. ¿Por qué? Porque una empresa también podría hacer un tendido de fibra óptica y, bueno, es competencia, si se quiere, del Poder Ejecutivo decirle, bueno, usted no va a poder hacer transmisión de datos o de contenido. Es decir, hay que ver de qué lado lo quiere ver. Por un lado, de hecho, Antel, la función de Antel de hoy es hacer lo que se llama el triple play o el cuatriplay, y es agregar contenido. Yo creo que hoy la dirección de Antel tiene que ser bien clara. Si tú ahora vas a entrar en mi negocio, yo voy a entrar en tu negocio. Es decir, quiero ser la empresa más fuerte, más potente
en contenido, fidelizar a mi cliente, bajar los precios, dar un buen servicio en Internet. ¿Y sabe quién es el beneficiario final? El consumidor. A ver, sobre esto, ¿qué dice diputado Olmo? Porque es cierto que Antel ofrece contenidos, entonces... Te le ofrecía contenido, después en un momento esta administración decidió que no y ahora retomó el tema. Yo creo que Antel Arena no tiene nada que ver creo que ha habido cambios no con respecto a si producir o no contenidos, ¿no? En el periodo anterior, Antel, además de ofrecer contenidos del exterior, tenía producción propia. Sí, lo que se modificó en este gobierno fue lo de la producción propia. Pero Antel sigue ofreciendo contenido. Sí, pero también había contratos de difusión de contenidos o de transmisión de contenidos que fueron eliminados y después se cambió. O sea, había un discurso de baja eso. Antel Arena es otro asunto, pero no tiene que ver con la ley que estamos conversando. El punto es que no refiere a cualquiera, refiere a quienes prestan servicios de telecomunicaciones en general. Y ese es solo Antel. Entonces, lo que se está diciendo es, vos te podés meter en mi negocio por ley, pero yo para meterme en el tuyo tengo que ir por algún mecanismo, que no está claro cuál es, para que me habiliten a hacerlo. En ese sentido creo que hay un desbalance, una inequidad o una falta de equidad en el tratamiento que se le da a los cableoperadores o a las empresas de audiovisuales con respecto a Antel. Es verdad que este inciso puede ser un poco arcaico, es verdad. Pero a ver, ¿qué es lo que le impide a Antel concretamente? Me gustaría entenderlo. En realidad no es que se lo esté impidiendo. Es como dice acá, la competencia o facultad legal para prestar servicios de telecomunicaciones en general no habilitará por sí misma a prestar servicios de difusión de contenido audiovisual. Es decir, le está diciendo a Antel, no necesariamente tú tenés el derecho de incorporar contenidos. Pero tampoco se lo está prohibiendo. Porque yo creo que esto más el espíritu... ¿O se refiere al derecho a tener un medio de comunicación tradicional? No. Se refiere a prestar servicios de difusión de contenido audiovisual. Ajá. Entonces, la reglamentación definirá en qué condiciones puede hacerlo, pero en principio la ley no lo habilita. Y en entonces, cambio, se habilita a los otros. A la luz de esa disposición, ¿qué pasa con Antel TV en particular? Por eso digo, hay que ver un poco, habría que analizar el fondo del espíritu. Yo lo veo distinto, yo lo veo más para protección de Antel. El espíritu de este proyecto de ley, lo digo con propiedad porque nos reunimos varias veces con el Poder Ejecutivo, era hacer una norma ayornada a los tiempos. En ningún momento se quiso, o al menos en ningún momento, esta norma va contra nuestra empresa estatal. Al contrario, va a tener que competir. Por supuesto que se le acabó el monopolio del Internet al hogar, ahora los cable operadores también lo podrán hacer. Eso siempre es bueno, despertar un poco, salir de la comodidad del lugar y decir cómo incorporamos más contenido, cómo mejoramos la plataforma. Eso decía la presidenta de Antel hace unos días cuando la entrevistamos acá en Perspectiva. Viene esa competencia por el servicio de Internet, de acceso a Internet en el hogar. Enfrentaremos la competencia con propuestas, con contenidos. ¿Eso aparece o no limitado con esta disposición? Vuelvo a decir, yo no veo las limitaciones de por sí hoy. Antel TV incorporó los canales 4 y 10 y 12. Bueno, y otros más. Entonces. Y otros más, entre tantos, y eso yo lo veo muy positivo, porque en el interior del país es un privilegio poder acceder a los contenidos de la capital. Muchas veces se olvidan. Los 3 canales de aire, que son los que generan la mayor cantidad de contenidos, como canales de aire, en el interior del país no tenemos acceso, solamente que contratemos un cable operador que no cuesta menos de 1.500 pesos. Sin embargo, hoy teniendo la plataforma de Antel TV, eso fideliza a los clientes, tenemos acceso a información que antes no teníamos. ¿Qué pasa entonces? Es importante la reglamentación de este artículo porque evidentemente da lugar a interpretaciones diferentes, ¿no? Sin duda, la reglamentación es importante. Sin duda hay una situación de hecho, que Antel ya hace lo que ya hace y yo creo que en ningún gobierno borraría de un plumazo eso que se está haciendo, pero de hecho la norma lo que hace es, en un sentido, una habilitación automática y en el otro sentido, una habilitación sujeta a alguna aprobación que no sabemos hoy cuál es porque estará establecida en la reglamentación. Diputado.
Diputado Melassi, diputado Olmos, estamos terminando por hoy, el tiempo se nos está agotando. Hemos recorrido algunos puntos, algunos capítulos especialmente críticos en esta discusión. Volveremos sobre el tema, pero antes de cerrar, ¿ustedes quieren incorporar alguna consideración más sobre este texto? No, simplemente que no es el proyecto de ley que hubiésemos querido. Es más, iniciamos el tratamiento a principios del 2020. Usted sabe cómo evolucionan. Un poco largo el trámite. Cómo evolucionan las tecnologías. Yo creo que hoy ya estaríamos en condiciones de hacerle algunos retoques importantes. Pero bueno, vuelvo a decir, creo que es una norma que trató de ayornarse, que se pueda controlar, que se pueda transparentar, que se puedan conocer los titulares. Evitemos las concentraciones que no hacen bien. Ese es el espíritu del proyecto de ley, mejorar la ley que teníamos y no hacer una ley contra los medios. Diputado Olmos, ¿qué le faltó a usted? No, yo creo que sin duda el Parlamento tiene tarea pendiente, hay todo un mundo para legislar que es el Internet, un poco el que hablábamos, que hay cosas de las que no conversamos, por ejemplo, la eliminación del Fondo de Promoción Audiovisual, la eliminación de la promoción de la TV pública, que son otras consecuencias negativas que va a tener la aplicación de esta ley, que hay un proceso en la generación de la ley anterior con las debilidades que tuvo en su aplicación, pero que fue absolutamente participativo y que escuchó las voces de todo tenor. No fue el caso de esta ley, y seguramente es un tema que, por la propia evolución tecnológica y la dinámica que tiene, seguramente vuelva a estar en la agenda a corto plazo. En algunos años estaremos discutiendo otra ley de medios. Diputado Gustavo Olmos, diputado Martín Melassi, les agradezco que nos hayan acompañado hoy temprano, con poco sueño, arriba me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, terminamos bastante tarde ayer. Y empezamos temprano, 9:30, arrancamos con rendición de cuentas y después de eso también seguimos hasta pasar la medianoche. Sí, fue una jornada tremenda la de ayer, ¿no? Con ley de medios. Pero bueno, un gusto como siempre estar conversando con ustedes. Sí, la verdad que un gusto, un placer y siempre a las órdenes. ¿Se van para el Parlamento ahora? No. Yo tengo comisión ahora y después para Mercedes tengo unos 300 kilómetros que recorrer. Yo también tengo comisión de innovación con este proyecto que les comentaba de Deepfakes. Vamos juntos.